Bueno, hoy vamos a continuar con nutrición mineral. Vamos a estar hablando de los metales pesados. Los metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio, pueden tener un impacto significativo en las plantas. Estos elementos pueden estar presentes en el suelo y ser absorbidos por las raíces de las plantas, acumulándose de manera diferente. Depende del tejido y del órgano. El exceso de metales pesados en las plantas puede ocasionar alteraciones en su crecimiento y en su desarrollo. Por ejemplo, la reducción de la altura de las plantas, el acortamiento de las raíces, la disminución de la producción de flores y por ende la producción de frutos. Además, los metales pesados pueden ocasionar daños en la estructura celular de las plantas y pueden llegar inclusive a degradar membranas celulares. Estos efectos negativos pueden llevar a disfunciones en el metabolismo vegetal. Pueden afectar la fotosíntesis, absorción de nutrientes, producción de compuestos vitales para la planta. Por lo tanto, es fundamental entender cómo impactan estos metales pesados en las plantas para poder desarrollar estrategias de tolerancia o de detoxificación para minimizar sus efectos y proteger la salud tanto de las plantas como del medio ambiente. Actualmente hay todo un problema con la presencia de metales pesados y en el ambiente por la contaminación, y las plantas no distinguen entre un metal y un metal pesado. Bueno, unas plantas distinguen y algunas no. Eso vamos a ir viendo. ¿A qué vamos a llamar metal pesado? Bien, va a ser todo elemento químico, metálico, que tenga una densidad por lo menos 5 veces mayor a la del agua y cuyo número atómico es superior a 20. Entonces, si miramos la tabla periódica, esos serían el cromo, el cadmio, el arsénico, el talio, el mercurio. Pero cuando ustedes vayan a la bibliografía, se van a encontrar que van a hablar de metales pesados o metales tóxicos o metales y aparecen otros, ¿sí? Estos los van a encontrar como también elementos metálicos contaminantes, ¿sí? Esos otros son los microelementos que están en concentraciones tóxicas, ¿sí? Como por ejemplo el níquel, el zinc, el molibdeno. Entonces, nosotros cuando estemos hablando eh, de elementos metálicos contaminantes, vamos a estar hablando tanto de metales pesados como el exceso de microelementos, es decir, los microelementos en elevadas concentraciones. Por otra parte, hay elementos que no son tóxicos para las plantas, pero se acumulan en ellas y al consumirlos por animales o por humanos pueden llevar a problemas fitosanitarios. Bueno, por ejemplo, ¿y qué efectos puede tener? Y bueno, el cadmio, por ejemplo, interfiere en la toma y la actividad del zinc y afecta la homeostasis del cobre, que el cobre lo necesita para las reacciones de óxido-reducción. E ingresa a la planta, ¿sí? Con los mismos transportadores de hierro, es decir, la planta no puede diferenciar entre el cadmio y el hierro. El aluminio, por ejemplo, inhibe el crecimiento de la raíz, eh, y tenemos también, por ejemplo, el arsénico, interfiere con la toma y funciones del popor. Se mueve con los transportadores de sílice, es decir, la planta, como está recién, no va a saber si toma sílice o tomar arsénico. ¿Sí? Bueno, si bien todos sabemos que los metales pesados o que prevalentes son tóxicos, algunos presentan toxicidad para los humanos en varios sentidos. Por ejemplo, el arsénico interfiere en la síntesis de ATP, ¿sí? El cadmio es cancerígeno, el mercurio produce ansiedad, depresión, níquel produce dermatitis, plomo puede provocar desarrollo mental y el zinc puede, en altas dosis, causar mareo, fatiga, vómito y diarrea, ¿sí? Entonces, si bien no es tóxico para los vegetales, puede resultar tóxico para el consumo humano, ¿sí? A lo que a nosotros nos interesa en esta parte es la toxicidad en los vegetales. ¿Qué produce esta toxicidad en la planta? Bueno, en general incrementa
estos tipos de metales incrementan la generación de especies reactivas al oxígeno, ¿sí? Generan la oxidación de lípidos y generan daños en el ADN y daños en las proteínas. Esto lleva por lo general a una necrosis y a una muerte, como les muestra la imagen de las hojas, donde de la planta es lo que terminamos bien. Si esto se activa una reacción que se llama Haber-Weiss, ¿sí? O la de Penton, que es la liberación de especies reactivas o porque directamente se destruyen los sistemas enzimáticos antioxidantes que tiene la planta. Pero sea como sea, lo que producen los metales pesados es la generación de especies reactivas de oxígeno en exceso dentro de la planta o dentro de una célula. Bueno, ¿y qué pasa con las plantas? Por ejemplo, si tengo exceso de zinc. Fíjense, estos son unos ensayos que se hicieron en cannabis sativa con distintas concentraciones de zinc. Fíjense la de 100 milimoles, como la planta está prácticamente muerta. Y entonces tenemos la toxicidad por zinc, puede producir un retardo en el crecimiento, puede producir fluorosis, vean cómo tienen unas hojas medio amarillentas, ¿sí? Produce deficiencia de hierro, produce deficiencia de fósforo y finalmente produce la senescencia. Bueno, y el cadmio reduce la expansión celular, reduce la absorción de nitratos, produce un desbalance nutricional, ¿sí? Porque interfiere con la absorción de nitratos y hay una inhibición de la abertura estomática. Entonces fíjense también que en la foto se ve a medida que aumenta la concentración de cadmio, también la planta es más pequeña y va muriendo, ¿sí? Y se producen daños en el sistema fotosintético. En cuanto a lo que es el exceso de cobre, bueno, afecta indirectamente lo que es la división celular, ¿sí? Entonces vamos a tener deficiencias en elongación radicular, por ejemplo, y todo lo que es sistema radicular en general. En las fotos tienen unas plantas creciendo normal y en una concentración excesiva de cobre. Y también se alcanza a ver cómo se rompen los cromosomas, ¿sí? Cuando hay una alta concentración de cobre, ¿sí? Ahí tengo una foto en Allium cepa, que es cebolla. Bueno, ¿cómo hacen las plantas para tolerar estos metales pesados, ¿sí? O tolerar la acumulación? Bueno, tenemos diferentes metodologías o diferentes formas, ¿sí? Aquellas plantas que son sensibles, es decir, que no toleran, ¿sí? La acumulación, y una vez que se acumulan en el citoplasma, la planta muere. Tenemos aquellas que son tolerantes a los metales, puede ser por exclusión, quiere decir que no dejan que ingresen al citoplasma de las hojas, al citoplasma de las células y de las hojas. Eso no quiere decir que no puedan quedar retenidos en la raíz o a donde no pueden ir es al citoplasma, ¿sí? Pero quedan retenidos en la célula de las hojas. Aquellos que toleran los metales pesados, pero que no es por hiperacumulación, sino que utilizan algún otro tipo de mecanismo que les permiten una tolerancia, ¿sí? Y aquellos que eh, tienen una toleración, pero que son hiperacumulantes, es decir, que son capaces de sacar metales del suelo y de hiperacumularlos, ya sea en zonas apoplásticas o vaculares, es decir, adentro de la célula. Y además, esto no solamente hiperacumulan, sino que hasta a veces pueden usar esos metales pesados como defensa, ¿sí? Para patógenos o herbívoros. La tolerancia a los metales pesados es la capacidad de sobrevivir en suelos que son tóxicos para otras especies. Y esto lleva a tres tipos de tolerancia: un sistema de exclusión, un sistema de acumulación y un sistema de hiperacumulación. Si yo grafico la concentración del metal en el suelo en relación a la concentración del metal en la planta, vamos a tener entonces tres grandes curvas. Por ejemplo, aquellas que hiperacumulan quieren decir que toman rápidamente y después la concentración en el suelo permanece prácticamente constante. Aquellas que acumulan y van tomando lentamente y van sacando lentamente la concentración del suelo, y aquellas que excluyen,
Y es donde al principio pareciera que la concentración en el suelo no disminuye, ¿sí? Y después disminuye rápidamente, ¿sí? Y aumenta la concentración en la planta. Oye. Bueno, en general las plantas tolerantes evitan que los metales se acumulen en el citoplasma, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, varios mecanismos, tenemos 7 mecanismos. El primero es, o el primero que podemos ver es cuando quedan retenidos, ¿sí? En los exudados o en las paredes celulares por algunos compuestos que funcionan como quelantes, por ejemplo, los citratos. En estos citratos, que pueden estar en la pared o pueden estar en los exudados de las raíces, se van a unir, lo van a quelar, ¿sí? Y van a impedir que estos ingresen en la planta o que ingresen en la célula. Tenemos otro que puede ser la reducción del ingreso de metales porque no haya transportadores, ¿sí? Directamente el metal pesado no ingresa a la planta, ¿sí? Tenemos otro que es la expulsión de los metales del citoplasma. Puede ser también porque la membrana tenga transportadores que bombeen, ¿sí? Estos metales pesados hacia afuera. Puede darse el caso también de que los metales pesados ingresen y una vez dentro pueden tener diferentes tratamientos, digamos, por parte de la célula. Primero, hay una síntesis de ácidos orgánicos, de aminoácidos o de otros compuestos que son moléculas quelantes. Y estos los van a quelar y los van a inhibir, ¿sí? Los van a mantener inactivos. Estos pueden ingresar a la vacuola, ¿sí? Mediante transporte del metal más el quelante, o pueden directamente el metal ingresar en la vacuola. Si no ingresan a la vacuola, puede activar mecanismos antioxidantes en respuesta a las especies reactivas del oxígeno. Lo que sí hace es generar una activa síntesis de compuestos oxidantes, en general, una vez que ingresa el metal pesado. Es decir, que incrementa la defensa. No puede evitar que esté presente, pero incrementa la síntesis de compuestos que van a evitar la acción de los metales pesados, siendo quitotóxicos para la planta. Los quelantes pueden ser en la planta el malato o el citrato. Fíjense en la estructura, ¿sí? Del malato férrico. Tiene 2 oxígenos en los bordes y van a actuar juntos, como si fueran las pinzas de un cangrejo. Puede ocurrir que las chaperonas, que son los compuestos proteicos, se unan, como es en el caso de la figura sí, de la derecha, que eran unas chaperonas, que son unas proteínas pequeñas que se unen a los metales. Por ejemplo, esta chaperona se une al cobre y lo que sucede es la inactivación del cobre. Estos mecanismos se caracterizan por tener fases que permiten la incorporación y la acumulación de estos elementos. Primero, en transporte de los metales pesados al interior de la planta y de ahí al interior de la célula. Una vez dentro de la planta, que se secuestren o se reflejen por ligandos específicos o quelados específicos y que después se comper- compartimentaliza, es decir, que quedan retenidos en la vacuola, ¿sí? Y que la planta tenga un mecanismo de detoxificación. Cada planta y cada elemento tiene una zona de acumulación. Por ejemplo, el cadmio se suele acumular en hojas, el arsénico, el zinc y el plomo en las raíces o tubérculos y el mercurio en hojas inferiores. Es decir, que cada uno tiene un lugar donde se va a secuestrar, podemos decir, y la planta se va a sacar de encima este problema de una manera diferente. O sea, no podemos dar una regla general. Ahí ven en el gráfico las zonas de acumulación de algunos metales pesados. Bueno, hay un montón de plantas que ustedes conocen, como la totora o la tifa. Conocen Solanum nigrum, que es una maleza. Fíjense, estas plantas pueden acumular elementos, metales pesados, ¿sí? O elementos tóxicos. Y
no acumulan todos los elementos, sino que cada una acumula un elemento determinado. Y a su vez sirven como plantas indicadoras, porque donde hay estos elementos, esta va a ser la única planta que va a sobrevivir. Entonces la vamos a llamar hiperacumuladoras porque son capaces de acumular grandes cantidades en la parte aérea, por aproximadamente 10 miligramos por gramo de planta. Es decir, eh, no presentan tampoco síntomas de fitotoxicidad y de las 450 especies identificadas hasta ahora como hiperacumuladoras, la mayoría son brasicas, ¿sí? Y las plantas pueden llegar a ser obligadas o facultativas. Obligadas quiere decir que necesita sí o sí la presencia del metal pesado para poder crecer. Y las facultativas son las que puede o no estar presente el metal. Esta capacidad que tienen las especies de excluir o de librarse de los elementos minerales tóxicos dio origen a técnicas de fitorremediación o rizoremediación o bioremediación. Si no están utilizando plantas, están utilizando microorganismos. Nosotros nos vamos a centrar en las plantas, en lo que se llama fitorremediación. Estas técnicas son un conjunto de tecnologías in situ o ex situ, donde pueden, a partir de procesos bioquímicos, eliminar elementos minerales de zonas contaminadas. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de contaminantes que ustedes pueden encontrar? Bueno, los podemos separar en dos tipos. Contaminantes orgánicos son aquellos que incluyen hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxina, hidrocarburos del petróleo, disolventes, clorados, un montón. ¿Sí? Y contaminantes inorgánicos, que estos incluyen a los metales pesados y algunos elementos de traza que son esenciales para la nutrición y el crecimiento de los vegetales. ¿Sí? Pero se encuentran en mayor cantidad y por eso resultan contaminantes. ¿Cuáles son las estrategias que tiene la fitorremediación? Bueno, básicamente son 5. La fitoestabilización, la fitovolatilización, la fitoestimulación y la fitodegradación o la fitoextracción. Estos son los 5 estrategias que tiene la fitorremediación y los vamos a ir viendo uno. Bueno, ¿a qué se refiere la fitoestabilización? Bueno, se refiere a la reducción de la movilidad o biodisponibilidad del contaminante tóxico a través de la acción de las raíces. Fíjense en la animación, se ve cómo las raíces van a inactivar al contaminante. ¿De qué manera? Bueno, hay una absorción radical, es decir, los contaminantes pueden quedar absorbidos a las raíces o van a liberar compuestos que van a formar precipitados. Va a haber una formación de complejos y también puede haber un cambio en el estado de oxidación de los metales. Por su parte, la raíz va a liberar enzimas, ¿sí? Fenoles, alcoholes y otros compuestos que puedan formar estos complejos. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, que los contaminantes quedan en el suelo y que hay que hacer un constante monitoreo del nivel de contaminación. ¿Sí? Porque si no, a la larga, la contaminación vuelve a irse, digamos, vuelve a salir al suelo y a desparramarse. Otro mecanismo o otro método es la fitovolatilización. En general, esto consiste en absorber los compuestos tóxicos del suelo, los absorben, los trasladan y se hacen volátiles liberándolos a la atmósfera. Los metales pesados, por ejemplo, como el selenio, se pueden asociar a aminoácidos y eso hace que le dé más volatilidad y que sean eliminados. En general esto se utiliza para compuestos tipo orgánicos y que se van a estar moviendo a través del xilema y que luego van a ser eliminados por transpiración. Las limitantes obviamente son que el contaminante no es removido por completo del ambiente, sino que va a la atmósfera y puede volver a caer de nuevo con las precipitaciones y volver a depositarse en el suelo.
Fitoestimulación. La fitoestimulación implica la descomposición de los compuestos orgánicos y contaminantes a través de microorganismos asociados a la raíz. Entonces, lo que hace la actividad microbiana en la rizósfera es, por extracción de carbohidratos y flavonoides, va a llevar a la excreción de enzimas por parte de la planta que son capaces de degradar a los compuestos contaminantes. ¿Sí? Van a liberar enzimas que van a degradar al contaminante. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, depende de la extensión del sistema radicular de la planta, el tiempo adecuado para el desarrollo radicular bastante, ¿sí? Y depende de la estructura del suelo. Y es una técnica efectiva en presencia de una contaminación moderada. ¿Sí? Y otro limitante es que solo para compuestos orgánicos. La fitodegradación consiste en el catabolismo de los contaminantes mediante el sistema enzimático de la planta. Y únicamente sirve para compuestos orgánicos que pueden ser degradados hasta dióxido de carbonos o cloruros. Los contaminantes son degradados parcialmente a moléculas más simples, con menor toxicidad, y se acumulan en las organelas. La degradación puede ocurrir en la raíz o en las hojas. Y las principales limitaciones son que los efectos tóxicos residuales de los compuestos metabolizados, hay una posible reintroducción en la cadena alimentaria de los compuestos, aún parcialmente tóxicos, y no se aplica a metales pesados, que es lo que a nosotros nos interesa en esta parte. Tenemos la fitoextracción, consiste en la absorción de elementos minerales tóxicos del suelo o agua y su traslado hacia la parte aérea de la planta y su acumulación. Los contaminantes son eliminados mediante la remoción de la parte aérea de la planta. ¿Sí? El modo de acción, bueno, las plantas acumuladoras de metales expresan transportadores de membrana. Estos transportadores suelen ser compartidos como para fosfato y sulfato, como en el caso de arsénico y selenio, ¿sí? Y hay una elevada capacidad de translocación desde la raíz hacia la parte aérea. Y esto implica que quedan retenidos en la parte aérea. Em, hay un secuestrado, digamos, se dice que el metal es secuestrado por la raíz, es elevado por el xilema y es acumulado en la hoja. Activa mecanismos de compartimentalización, es decir, que se mandan a la vacuola, y la formación de complejos químicos en las hojas. Bueno, la fitoextracción tiene algunas limitaciones, principalmente la biodisponibilidad de los metales pesados en el suelo, ¿sí? La capacidad, depende de la capacidad de absorción y translocación hacia la parte aérea. Las plantas deben tener una alta tolerancia a la concentración de metales. Y un tema interesante es que la mayoría de las plantas que son hiperacumuladoras tienen una de biomasa reducida. Si ustedes conocen en esta foto, este es el helecho vicario, ¿sí? Fíjense que tiene una biomasa relativamente pequeña. Al tener una pequeña biomasa, es poco la cantidad de metal pesado que yo puedo sacar por ciclo de cultivo. Ahora, si yo estoy hablando de fitoextracción, tengo dos tipos diferentes de fitoextracción. Una fitoextracción continua y una inducida. La manera continua, la absorción de los metales pesados es una constante durante el ciclo de la planta. Y, y aquí al momento de la cosecha yo levanto todo. Es decir, mientras la planta va creciendo, va acumulando durante toda su vida, ¿sí? Hasta que yo la cosecho. Y después yo tengo una fitoextracción inducida, donde la biodisponibilidad de los metales va aumentando a través de la aplicación de quelantes o acidificación del suelo, ¿sí? En general se agregan compuestos quelantes, ¿sí? Y se acumula rápidamente previo al momento de la cosecha. Son dos sistemas de manejo de la fitoextracción. Ahora, una vez que elegimos qué sistema, ¿sí?
por qué sistema de fitoextracción es el mejor para el metal pesado con el que queremos trabajar, hay que decidir qué hacer. Porque está bien, una vez que la planta lo hiperacumuló, lo sostuvo, y eso no puede quedar ahí, porque al morir la planta, ¿qué sucede? El metal pesado vuelve al suelo. Entonces lo primero que tenemos que ver es si esos metales que salen pesados, perdón, se acumulan en la parte aérea y en qué concentración. Una vez que sabemos que se acumulan en la parte aérea, hay que buscar sistemas de recuperación de biomasa vegetal, ¿sí? Eh, es decir, tenemos que ver un sistema de cosecha y cómo la podemos eliminar, ¿sí? Y qué hacer con la biomasa. Es decir, tenemos que tener un sitio, por ejemplo, un sitio de combustión. Bien, y se asegure que los gases de combustión del metal pesado no vuelvan a la atmósfera y no vuelvan a volver al sitio donde se extrajo. Entonces, lo que se hace, se almacena en vertederos especializados. Este sistema de fitoextracción, ¿sí?, tiene algunos índices que nos pueden ayudar a ver cómo está funcionando. Uno es el factor de bioconcentración, es decir, mide la concentración del tejido, es decir, lo que estoy cosechando en función de la concentración en el suelo. Es decir, aumentó en el tejido y cuánto bajó en el suelo. Eso me va a dar un factor. Lo mismo con el factor de traslocación o TF. Este factor de traslocación es la concentración del metal pesado en la parte aérea sobre la que tiene en las raíces. Es para saber si realmente voy a mandar en la parte aérea y si me va a quedar en las raíces y cómo lo voy a eliminar del sistema. Entonces voy a tener que buscar alguna manera de que ese factor de traslocación se incremente o cambiar la especie que tenga un mayor factor de traslocación para yo poder eliminar la parte aérea, ¿sí? Es decir, que se acumule más en la parte aérea y que no se acumule tanto en las raíces. Y tenemos un último factor que es la eficiencia de la fitorremediación, que no es otra cosa que el factor de bioconcentración multiplicado por 100. Y esto nos va a dar un porcentaje. Bueno, haciendo un resumen, podemos ver las ventajas y las desventajas. Entre las principales ventajas, podemos ver que a diferencia de otras técnicas, esta se puede usar tanto para metales pesados como para algunos compuestos orgánicos, como por ejemplo herbicidas y demás. Es muy económica porque es sembrar un vegetal, no hay problemas ecológicos, porque si uno mira, va a haber plantitas, ¿sí? Plantas que están creciendo en un lugar y no van a ver una retroexcavadora levantando una capa de suelo, ¿sí?, para eliminar los metales pesados. Eh, la eliminación se hace in situ. eh, por supuesto, mejora también la fertilidad del suelo y se alimenta de energía solar. Obviamente es baratísimo, pero también tiene desventajas. Una de las desventajas es que son tratamientos muy largos por el ciclo de vida de las plantas, ¿sí? Y lo más corto que sea son de 2 o 3 meses. Así que no es tanto tampoco. La eficiencia depende de la eficiencia o de la biomasa de las plantas que hiperacumulan, que por lo que vimos son por lo general tamaño bastante chico, eh, y se pueden aplicar únicamente a la presencia de una baja o moderada contaminación. Y por supuesto que al ser vegetales pueden ser comidos por otros enterótrofos y está el riesgo de que si entran animales al sitio puedan intoxicarse o puedan afectar el resto de la cadena alimentaria. Estos temas, bueno, ustedes los van a encontrar disponibles en los libros que están a su disposición en la página de la cátedra. Además, si ustedes entran específicamente en el tema de bioremediación, van a tener que entrar en la parte del programa de la página de la cátedra y ahí van a tener unos papers en español que hacen revisiones acerca de la fitorremediación. Y también hablan de bioremediación en general, pero específicamente de fitorremediación, para que le interese algo de bibliografía al respecto.